Entendido. Ok, bienvenidos a esta clase, si no me equivoco, la número 13 de este curso de Introducción a la Relatividad General 2021, que como ya podrán, podrán darse cuenta, es un curso bastante intenso. Desde que comenzamos revisando los fundamentos de la relatividad especial hasta ahora, hemos aprendido muchas cosas. Hemos estudiado no solamente la relatividad especial con mucho detalle, sino que además hemos tenido que acostumbrarnos a la notación de cuadrivectores y de tensores con índices arriba e índices abajo, y hemos también aprendido un poco de geometría diferencial, hemos, hemos aprendido de conexiones, derivadas covariantes, métricas, eh, derivadas de Lie, vectores de Killing, un montón de cosas, hemos aprendido un montón de cosas. Así que realmente este es un curso que yo reconozco es muy intenso, y por eso mismo yo les insisto siempre que hagan preguntas, porque no es fácil. Ok, entonces ya saben, cualquier pregunta ustedes la pueden hacer libremente. Ok, hoy día vamos a terminar de ver la geometría diferencial. Vamos a terminar esta sección de geometría diferencial viendo algunas propiedades del tensor de Riemann. Entonces déjenme recordar con ustedes de qué se trata esto el tensor de Riemann. Nosotros habíamos visto que cuando uno tenía una variedad, uno puede definir en esa variedad una conexión. Una conexión es simplemente una regla para poder definir la noción de paralelismo. O sea, es una regla que me dice cómo trasladar paralelamente un vector de un punto a otro. Eso es una conexión. Y en ese sentido una conexión es bastante arbitraria. En principio uno puede colocar la regla que a uno se le antoje. Pero dada una regla, dada una conexión, uno puede definir derivadas covariantes, y el conmutador de la derivada covariante define el tensor de Riemann. Y el tensor de Riemann, que está expresado en esta manera, aquí, esta es la definición, si ustedes quieren, de tensor de Riemann. El tensor de Riemann es el que tiene toda la información sobre la curvatura de la variedad. Y para definir un tensor de Riemann, lo único que necesitas es tener una conexión. Tienes que definir una conexión. Ok, entonces a estas alturas lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué conexión uso? ¿Cómo averiguo yo cuál es la conexión de mi espacio? Bueno, eso en realidad es una pregunta difícil de responder porque, como decía, la conexión es bastante arbitraria. Entonces, es común escoger una conexión que sea adecuada al problema que uno tiene. En un espacio donde hay una métrica, y en relatividad general siempre vamos a tener una métrica, porque la métrica es el objeto más importante en relatividad general. Cuando hay una métrica, uno puede colocar una condición adicional. Uno puede colocar la condición de metricidad, la condición de que la derivada covariante de la métrica sea cero. O sea, que la métrica sea covariantemente constante. Esa es la expresión técnica. Cuando uno exige la condición de metricidad, uno puede despejar, si ustedes quieren,
la conexión, y uno encuentra una conexión muy particular. O sea, no es cualquier conexión la que hace esta gracia. Dado una métrica, no es cualquier conexión la que garantiza la condición de metricidad. De hecho, hay una conexión especial que hace esa gracia. Y esa es esta conexión, que se llama conexión de Levi-Civita. La gracia de la conexión de Levi-Civita es que si tú tienes una métrica, tú puedes determinar exactamente cuál es la conexión usando esta relación. En relatividad general siempre se usa la conexión de Levi-Civita. Entonces, ahora, como sabemos que el tensor de Riemann se puede escribir en función de la conexión, y como sabemos que hay una conexión particular que es la que vamos a usar, la conexión de Levi-Civita, que se puede escribir en términos de la métrica y sus derivadas, entonces eso quiere decir que en el fondo el tensor de Riemann lo vamos a poder escribir en términos de la métrica y sus derivadas. Entonces, dada una métrica, yo voy a poder calcular la conexión de Levi-Civita, y voy a poder calcular con eso el tensor de Riemann. Y así voy a conocer la curvatura del espacio-tiempo en nuestro caso. Esa es la lógica que vamos a seguir, ¿no? El tensor de Riemann va a ser muy importante para nuestro propósito, para formular la relatividad general. Entonces, bueno, yo debería ver... Aquí está. Ok, entonces esa es la lógica que estamos siguiendo. Así es que nunca más nos vamos a tener que preocupar de cuál es la conexión. Si tenemos una métrica, podemos calcular la conexión, esta conexión especial de Levi-Civita, y con esa conexión calculamos el tensor de Riemann. Ahora, a partir del tensor de Riemann, uno puede definir el tensor de Ricci. ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, contrayendo el índice de arriba del tensor de Riemann con el índice del medio, abajo, en el tensor de Riemann. Uno contrae eso, o sea, recuerden, hay una suma aquí, una suma implícita, esto es una especie de traza en esos dos índices, y me quedan dos índices libres, mu y nu. Bueno, eso define al tensor de Ricci. Fíjense que para definir el tensor de Ricci no se necesita una métrica, porque yo puedo simplemente, el Riemann tiene naturalmente un índice arriba y tres abajo. Ahora, teniendo el tensor de Ricci, yo puedo definir lo que se llama el escalar de curvatura o escalar de Ricci. ¿Y cómo lo hago? Bueno, uso la métrica para contraer los índices del tensor de Ricci y así obtengo el escalar de Ricci. Esas son definiciones nomás que tenemos que saber, porque de hecho las ecuaciones de Einstein van a involucrar al tensor de Ricci y al y al escalar de Ricci. Así es que está bien. Otra cosa interesante es que yo puedo usar la métrica para bajar este índice que tiene el tensor de Riemann. Lo puedo bajar usando la métrica, de esa manera, y tener una versión del tensor de Riemann que es completamente covariante. O sea, todos sus índices están abajo. La gracia de tener esto es que este tensor de Riemann completamente covariante satisface una identidad. Yo no la voy a demostrar. En realidad, no es que sea complicado de demostrar, pero es largo, así que no lo voy a hacer.
satisface esta identidad, que se llama identidad de Bianchi. Es muy importante la identidad de Bianchi. ¿Cómo se demuestra? Bueno, es relativamente fácil de demostraros. Lo único que tienen que hacer es tomar la definición del Riemann, hacer hacer esta contracción. Usan el hecho de que estamos suponiendo que vale la condición de metricidad. Usan la condición de metricidad. Y usan la definición del tensor de Riemann, y luego se dedican a hacer todas las derivadas y a expandir todo lo que haya que expandir y todo eso. Es puro trabajo algebraico. Es largo, es largo de hacer y es tedioso, pero es más o menos directo. Entonces, esa es la identidad de Bianchi. Ahora bien, el tensor de Riemann completamente covariante tiene propiedades de simetrías, que es bueno saber. Primero, es antisimétrico en los dos primeros índices. O sea, ustedes dan vuelta a los dos primeros índices, como aquí, y ustedes tienen un signo menos, ¿no? Ahí está mu nu y aquí está nu mu. Sí, sí. También es antisimétrico en los índices, en los dos últimos índices, en este caso alfa y beta. Aquí tengo beta alfa y me aparece un signo menos. Es simétrico si yo cambio mu nu por alfa beta. Tomo mu nu, tomo alfa beta, los doy vuelta. Aquí tengo mu nu alfa beta, aquí tengo alfa beta mu nu. Y ahí es simétrico. Y además satisface esta relación de aquí, que es una especie de identidad de Jacobi para el tensor de Riemann. ¿Sí? Si yo cambio nu por alfa, también es antisimétrico, ¿verdad? Si cambias mu por Nu, alfa. ¿Ah? nu por alfa. Nu por alfa. ¿Sí? Nu por alfa, no. ¿No puedo hacer ese cambio? No, no puedes hacer ese cambio. A ver, no, no puedes hacer ese cambio. No, no puedes hacerlo. Curioso, ¿no? A lo mejor, a lo mejor podrías, a ver, estoy tratando de ver si combinando todas estas identidades se podría demostrar alguna relación entre nu y alfa. Pero no, no me parece que tenga una propiedad clara como simetría o antisimetría. Ahora, les voy a dejar de ejercicio, o sea, como tarea en realidad, y acuérdense que la primera tarea del curso es hacer todos los ejercicios del capítulo 3. Entonces el ejercicio 3.5 es, usando estas propiedades, que yo no he demostrado, solamente las enuncié. Es una lata demostrarlas. Les voy a pedir que demuestren que el tensor de Ricci es simétrico. Y lo otro que les voy a pedir es que definamos este tensor de aquí, que se llama tensor de Einstein, y que usando la identidad de Bianchi más la condición de metricidad, ustedes demuestren esta relación de aquí. No es difícil, es muy directo, es solamente hacer el álgebra, jugar con los índices, todo lo demás. ¿Ok?
¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? y en el ejercicio 3.6, ¿qué ¿Sí? es esa R que aparece sin ningún índice? Ese es el escalar de Ricci. Este de aquí, Ah, verdad, ya. Ok. el escalar de Ricci. Ahora, este ejercicio 3.6 es muy importante que lo hagan, porque, bueno, ustedes ya adivinaron, ¿no? Si esto se llama tensor de Einstein, seguramente va a aparecer en las ecuaciones de Einstein. Y el hecho de que tenga esta propiedad nos va a ayudar a encontrar cuáles son las ecuaciones de Einstein. De hecho, yo voy a usar esa propiedad, pero no se las voy a demostrar. La demostración de esa propiedad va a ser parte de la tarea de ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Bueno, esta sección realmente es muy aburrida. Lo único que hice fue hacer definiciones y enunciar propiedades sin demostrarlas. Pero no tiene... Bueno. Entonces, cambiemos de tema. Y empezamos con el capítulo 4, que yo creo que es el momento más físico de todo el curso. Hay dos grandes momentos físicos en este curso. El capítulo 2, cuando estudiamos el principio de equivalencia, ustedes se habrán dado cuenta que ahí hay mucha física. Y este capítulo 4, en que nosotros vamos a obtener las ecuaciones de Einstein. Los otros capítulos del 5 en adelante son aplicaciones de las ecuaciones de Einstein. Y por supuesto va a haber mucha física y nos vamos a entretener mucho. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante, de hecho, déjame ver qué capítulo es. El capítulo 5 vamos a hablar de la solución de Schwarzschild, o sea, de agujeros negros. ¿Sí? Y nos vamos a entretener muchísimo con ello. Pero son aplicaciones de todo lo que nosotros hagamos en este capítulo. Ya. Entonces, la idea es la siguiente. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, hicimos muchas cosas interesantes. Empezamos con la noción de una variedad, definimos la conexión, la derivada covariante, definimos lo que es una curvatura, definimos lo que son las geodésicas y encontramos la ecuación de las geodésicas de dos formas distintas. Definimos lo que es una métrica. En fin, un montón, hicimos mucha matemática. Matemática muy interesante, geometría diferencial, muy interesante. Pero no hicimos nada de física. Y este curso todavía tiene siglas FIS. Así es que tenemos que justificar esa sigla y hacer algo de física con esto. ¿Bien? Entonces, nuestro objetivo ahora es usar las herramientas matemáticas que desarrollamos para formular ecuaciones para la gravitación, porque acuérdense que nuestro problema es construir una teoría relativista de la gravitación. Y lo vamos a hacer a partir de lo que discutimos del principio de equivalencia. Y al final del capítulo vamos a postular las ecuaciones de Einstein. Y fíjense que digo postular, porque las ecuaciones de Einstein no se demuestran. No son un teorema, son un postulado. Así como en electrodinámica, las ecuaciones de Maxwell no se demuestran. Son postulados y uno las escribe a partir de un montón de datos experimentales, de un montón de resultados de experimentos,
nos llevan finalmente a escribir las ecuaciones de Maxwell. En gravitación, también una serie de resultados experimentales y mucha intuición física nos llevan a postular unas ecuaciones, las ecuaciones de Einstein, como las ecuaciones para la gravitación, como las ecuaciones relativistas de la gravitación. ¿Ok? Ok, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a desarrollar la intuición física con respecto a la gravitación. Y vamos a partir esta discusión, esta construcción de intuición, la vamos a partir con la gravitación newtoniana, que es lo más sólido que tenemos hasta el momento. Acuérdense, en cualquier momento pueden hacer preguntas, no temen interrumpir, o comentarios. En el capítulo 2, cuando nosotros estudiamos el principio de equivalencia, antes de formular el principio de equivalencia, nosotros escribimos la gravitación universal como una teoría de campo. Y llegamos a esta ecuación, que es la ley de Gauss para el campo gravitacional. Este G gótico es el campo gravitacional. Y ρ es la densidad de masa. G es la constante de Newton, ¿no? La constante. La otra ecuación a la que llegamos es que por el hecho del campo ser conservativo, cumple el hecho de que su rotor tiene que ser igual a 0. Y si el rotor es igual a 0, entonces el campo gravitacional se puede escribir como el gradiente de un potencial. La tradición manda a colocar un signo menos. Entonces, el campo gravitacional es menos el gradiente de un potencial, un campo escalar. Y si colocamos esto aquí, obtenemos la ecuación fundamental de la gravitación newtoniana, que es la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional. Lo que estoy haciendo es simplemente un repaso de lo que nosotros ya habíamos discutido en el capítulo 2. Por otro lado, si yo tengo una partícula puntual con masa m sometida a este campo gravitacional, la segunda ley de Newton va a ser esta de aquí, y por lo tanto su ley de movimiento, yo puedo cancelar esta masa de aquí con esta masa de acá, como discutimos hasta la saciedad, cuando vimos principio de equivalencia. Entonces, la ecuación de movimiento me queda de esta manera aquí. Entonces tengo dos ecuaciones que regulan la gravitación newtoniana. La ley de Poisson para el potencial gravitacional y la ecuación de movimiento para una partícula puntual. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ok. Entonces, veamos el significado físico de estas ecuaciones. Esta ecuación de aquí es una ecuación de campo. O sea, mi incógnita es el potencial, que es un campo escalar, y mi dato es la distribución de masa, es la densidad de masa. Ese es mi dato. Entonces, esta ecuación lo que me dice es que la densidad de masa
es la fuente del potencial gravitacional. Esa es la interpretación física de esta ecuación. O sea, me dice cómo una cierta distribución de masa me genera un potencial gravitacional. Esta otra ecuación, la ecuación de movimiento, es al revés. Me dice, dado un potencial gravitacional, me dice cómo se mueve una partícula puntual en ese potencial gravitacional. Esas son las interpretaciones de esas dos ecuaciones. Ahora, veamos... una cosa curiosa es que en ninguna de las dos ecuaciones aparece la masa de la partícula de prueba, ¿sí? Como consecuencia de la versión débil del principio de equivalencia, ¿no? Ok. Pero hay otras características que van a ser importantes para construir las ecuaciones de Einstein. Por ejemplo, esta ecuación, la ecuación 4,4, la ecuación de Poisson, tiene segundas derivadas del potencial. Entonces, es una característica importante. La ecuación de Poisson tiene segundas derivadas del potencial. Eso va a ser determinante, de hecho. Otra característica es que esta ecuación relaciona las segundas derivadas del potencial con el contenido de materia. Esa es la esencia misma de esa ecuación. Otra característica, ahora características de la ecuación de movimiento, de la ecuación de movimiento de la partícula de prueba, es que tiene segundas derivadas temporales de la posición y contiene primeras derivadas del potencial. Estas cuatro características que parecen súper triviales van a ser determinantes para construir las ecuaciones de Einstein. Ok. Ahora bien, entendemos perfectamente las ecuaciones de la gravitación de Newton. La pregunta es ahora, ¿cómo describimos esta situación? O sea, ¿cómo describimos la gravedad en relatividad general? O, si ustedes quieren, ¿cómo construimos las ecuaciones de Einstein, básicamente? Las ecuaciones relativistas para el campo gravitacional. Bueno, la idea central es el principio de equivalencia. Y recordemos qué nos dice el principio de equivalencia. El principio de equivalencia nos dice que las partículas libres, o sea, las partículas que están sometidas solamente a la geometría del espacio-tiempo, se mueven en geodésicas. Entonces, pensemos una partícula puntual sometida a la gravitación, a ninguna otra fuerza. Esa partícula tiene que moverse en geodésicas. O sea, tiene que moverse según esa ecuación, que me imagino que ustedes están viendo ahí, la ecuación de la geodésica. O sea, esta ecuación y la ecuación de las geodésicas tienen el mismo significado. ¿Por qué? Porque esta ecuación lo que me dice es, dado un potencial gravitacional,
yo sé cómo se mueve la partícula. La ecuación de la geodésica me dice, dada una geometría, en este caso representada por la conexión, y acuérdense que estamos usando la conexión de Levi-Civita, por lo tanto, es una conexión que yo puedo obtener de la métrica. O sea, dada una métrica, yo sé cómo se mueve mi partícula. ¿Ok? Entonces, en realidad, vemos que esta ecuación y la ecuación de la geodésica tienen el mismo significado físico. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Ahora, fíjense que en esta ecuación aparecen las segundas derivadas con respecto a tau, y aquí primeras derivadas con respecto a tau, de la posición. Ahora, ¿qué es tau? Tau es el parámetro de la geodésica. Es el parámetro con el que yo describo la curva. Pero si yo tengo una partícula con cierta masa, yo siempre puedo usar el tiempo propio para parametrizar la geodésica. Así es que voy a suponer que este tau es el tiempo propio. Por lo tanto, aquí tenemos segundas derivadas temporales de la posición, y aquí tenemos la geometría. Tenemos la conexión. Pero la conexión depende de las primeras derivadas de la métrica. Por lo tanto, aquí tenemos en realidad las primeras derivadas de la métrica. Entonces, si esta ecuación tiene el mismo significado que esta de aquí, uno empieza a sospechar que la conexión, que depende de las primeras derivadas de la métrica, o sea, las primeras derivadas de la métrica, están jugando el mismo papel que las primeras derivadas del potencial. Entonces, como diría un humorista nacional bien conocido, es sospechosa esta situación. Bueno, no lo diría así, pero estamos grabando, ¿no? Ok. Parece que hago mejor clases de físicas que chistes. Okay. Entonces, bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que las primeras derivadas de la métrica parecen tener el mismo significado que las primeras derivadas del potencial gravitacional en la descripción de Newton. Entonces, juntando todo esto, nosotros podríamos sospechar que en relatividad general, la métrica que está escondida aquí, a través de sus primeras derivadas, tiene que jugar el mismo rol que el potencial gravitacional. O sea, en relatividad general, la métrica va a jugar el rol que juega el potencial gravitacional en la teoría de Newton. Pero la métrica me describe la geometría del espacio-tiempo. O sea, de alguna manera,
estamos confirmando el hecho de que la gravitación se debe exclusivamente a la geometría del espacio-tiempo. Y de nuevo, la métrica es el potencial gravitacional en cierta manera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo claro? ¿En serio? Voy a verificar el chat. ¿Todo bien? Fantástico. Extraordinario. Ya, pero sigamos razonando. Si la métrica juega el rol del potencial, entonces la ecuación dinámica, la ecuación de campo de la relatividad general, tiene que involucrar, tiene que relacionar segundas derivadas de la métrica con la distribución de materia. Entonces, si queremos construir las ecuaciones de Einstein, lo que aprendemos es que las ecuaciones de Einstein tienen que relacionar las segundas derivadas de la métrica con la distribución de materia. Y déjenme abrir la ventana porque llegó mi gato y quiere entrar. Entra. Y ahora hay que abrirle la puerta de la oficina para que salga. Ok. Ya. Ahora bien, sabemos que en relatividad general vamos a tener que encontrar ecuaciones que involucren segundas derivadas de la métrica. Por lo tanto, nos podemos preguntar ahora, ¿qué objeto geométrico conocemos que dependa de las segundas derivadas de la métrica? Fantástico, el tensor de Riemann. ¿Por qué? Vamos al tensor de Riemann. La conexión que estamos usando tiene primeras derivadas en la métrica. Pero el tensor de Riemann tiene derivadas de la conexión. Por lo tanto, va a contener segundas derivadas de la métrica. Entonces, el tensor de Riemann y el tensor de Ricci y el escalar de curvatura o escalar de Ricci van a contener segundas derivadas de la métrica. Y lógicamente combinaciones de ellos también. Por ejemplo, el tensor de Einstein va a tener segundas derivadas de la métrica. ¿Ok? Ya van viendo para dónde voy, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que las ecuaciones de Einstein tienen que ser algo así. Segundas derivadas de G mun U igual a alguna cosa con materia. Ahora, ahora esto entre comillas, ¿no? Alguna cosa. Déjenme ofender a los matemáticos y déjenme escribir esto así.
como una cierta función de las segundas derivadas de la métrica va a tener que ser igual a alguna función que contenga la materia. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y esta función aquí va a tener que contener o bien el tensor de Riemann, o bien el tensor de Ricci, o bien el escalar de Ricci, o combinaciones de ellos. Eso es lo que estamos diciendo. Ok. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a profundizar en estas ideas. Vamos a usar el principio de equivalencia y vamos a usar las ideas que hemos introducido aquí en esta discusión para ir construyendo los objetos que van a ir finalmente en las ecuaciones de Einstein. Entonces vamos a empezar con el principio de equivalencia que nosotros ya estudiamos, pero que lo voy a repetir aquí para tenerlo bien fresco en la cabeza. ¿Cierto? Nosotros entendemos por el principio de equivalencia la afirmación que establece que localmente un sistema de referencia en caída libre en un campo gravitacional es equivalente a un sistema sin gravedad. La palabra clave aquí es localmente. ¿Por qué localmente? Bueno, primero, localmente significa un lugar chiquitito del espacio-tiempo, algo así como lo que los matemáticos llamarían una vecindad. Ahora, ¿qué tan chiquitita tiene que ser para que valga el principio de equivalencia? Bueno, tiene que ser suficientemente chica para que el campo gravitacional pueda ser considerado homogéneo. Y les voy a mostrar por qué. Supongamos que tenemos un laboratorio grande, un ascensor grande. Esto de aquí es mi ascensor grande. Y es tan grande que ahora es notoria la curvatura de la Tierra. Esto de aquí, esta línea de aquí es la curvatura de la Tierra. Como como el campo gravitacional es radial, una pelotita situada aquí, en este extremo del laboratorio, del ascensor en caída libre, de este ascensor gigantesco en caída libre, va a sentir una fuerza gravitacional que apunta hacia el centro de la Tierra, en dirección radial, hacia el centro de la Tierra. Mientras que una pelotita en este otro extremo también va a sentir una fuerza gravitacional que apunta en dirección al centro de la Tierra, en dirección radial. Pero como la Tierra es curva, esta dirección es distinta a esta, como es evidente en la figura. Ahora bien, estas fuerzas F1 y F2 yo las puedo descomponer en una componente que sea perpendicular al piso del laboratorio y otra que sea paralela al piso del laboratorio.
Lo que quiere decir eso es que esta bolita va a sentir una componente de la fuerza que va apuntando hacia la derecha. Mientras que esta pelotita de acá va a sentir una componente de la fuerza que actúa en dirección, apuntando hacia la izquierda. O sea, mientras este ascensor gigante vaya cayendo, las dos pelotitas van a sentir que se van atrayendo entre ellas, que van a sentir que se van acercando entre ellas, porque una parte de la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra va a apuntar horizontalmente hacia la izquierda, de aquí una parte de la atracción gravitacional de la Tierra va a apuntar hacia hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Y por lo tanto estas bolitas se van a ir acercando. ¿Ok? Y evidentemente ahí ya no vale el principio de equivalencia, porque el principio de equivalencia me dice que si yo voy en un ascensor en caída libre y suelto estos dos lápices, los dos lápices se van a quedar quietecitos frente a mis ojos, no se van a mover. Pero eso solamente es cierto si es que el campo gravitacional es homogéneo dentro de mi ascensor en caída libre. Si el campo gravitacional no es homogéneo, voy a tener estas fuerzas en direcciones contrarias que van a hacer que los dos lápices se vayan acercando. Y ahí evidentemente no va a valer el principio de equivalencia, ya no va a ser equivalente a un sistema inercial. ¿Me doy a entender? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya. Estas fuerzas horizontales que aparecen debido al carácter inhomogéneo del campo son las llamadas fuerzas de marea. Y de hecho son las fuerzas que originan las mareas en el planeta Tierra. Por efectos de la atracción de la Luna y el Sol, ¿no? Esas son las fuerzas de marea. Ahora bien, el hecho de que las fuerzas de marea dependan de la inhomogeneidad del campo, quiere decir que deben depender de la primera derivada del campo. Porque claro, si el campo es homogéneo, o sea, si es el mismo en todas partes, la derivada espacial del campo va a ser cero, es el mismo en todas partes. Pero primeras derivadas del campo, significan segundas derivadas del potencial. ¿Okay? Entonces, las desviaciones, entre comillas, a las predicciones del principio de equivalencia deben ser proporcionales a las segundas derivadas del potencial. ¿Ok? Pero nosotros ya hemos argumentado que en relatividad general la métrica juega el papel del potencial. Así es que uno espera que las desviaciones al principio de equivalencia
sean proporcionales a las segundas derivadas de la métrica. Ahora bien, hay un teorema que yo no voy a demostrar, pero que se los voy a contar. Este es el primer curso en relatividad general. Aquí no, los que quieran especializarse tienen que seguir estudiando estos temas. Pero hay un teorema que establece que localmente siempre es posible encontrar un sistema de coordenadas en el que la métrica adquiera la forma de la métrica de Minkowski, o sea, la métrica plana, más correcciones proporcionales a las segundas derivadas de la métrica. O sea, que mi métrica va a ser localmente, básicamente Minkowski, siempre puede ser Minkowski, más correcciones que son del segundo orden, de las proporcionales a segundas derivadas de la métrica, de ese orden. Esto es equivalente a lo... Bueno, la razón de este teorema es... Este teorema es válido para toda variedad riemanniana, ¿no? O pseudo-riemanniana. Acuérdense que una variedad diferenciable es aquella en que localmente el espacio se parece a Rn. Es localmente parece plano. Las desviaciones a lo plano son segundas derivadas de la métrica. Entonces, veamos la conclusión a la que llegamos. Que la métrica pueda ser aproximada localmente por la métrica de Minkowski es, por un lado, el contenido del principio de equivalencia. El principio de equivalencia me dice que para un objeto en caída libre, localmente valen las leyes de la relatividad especial. Porque es un observador inercial, vale relatividad especial. O sea, la métrica es la métrica de Minkowski, localmente. Y por otro lado, una consecuencia natural de estar describiendo el espacio-tiempo como una variedad diferenciable, que es lo que acabamos de decir. Lo realmente importante es que las desviaciones a la métrica de Minkowski son proporcionales a las segundas derivadas de la métrica. Esto, unido a la discusión que tuvimos antes, nos reafirma que la métrica está jugando en la versión relativista el papel jugado por el potencial en la teoría newtoniana. Y las fuerzas de marea van a estar dadas por las segundas derivadas de la métrica. Ahora, ¿qué objetos, de nuevo, qué objetos dependen de la segunda derivada de la métrica? Bueno, el tensor de Riemann. Y el tensor de Riemann es el tensor que me da la información sobre la curvatura. Por lo tanto, las fuerzas de marea gravitacionales tienen que estar relacionadas con el tensor de Riemann. ¿Está bien? ¿Me doy a entender? ¿Comentarios? ¿Reclamos? A ver. Al chat parece que hay algo. Ah, dicen que todo claro. Ya. Entonces dejemos eso por un lado. Hemos llegado a la conclusión que la métrica juega el papel del potencial y que las fuerzas de marea, que son lo esencial de la gravitación,
están relacionados con la segunda derivada de la métrica y por lo tanto con el tensor de curvatura, el tensor de Riemann. Y la curvatura, por lo tanto, va a ser tiene que estar relacionado con la descripción de la gravedad. Pero eso es un lado de la ecuación. Un lado de la ecuación nos dice, o sea, recuerden que la ecuación que estamos buscando tiene que relacionar las segundas derivadas de la métrica, las tiene que relacionar con la distribución de materia. Ya analizamos este lado. Ahora yo quisiera analizar este otro lado. Vamos a ver qué encontramos ahí. Vamos a los apuntes. Ok, entonces hasta ahora hemos aprendido que las ecuaciones de campo de la relatividad general deben ser ecuaciones para las segundas derivadas de la métrica codificadas en el tensor de Riemann o sus trazas. Nos falta discutir qué objeto debe jugar el rol de la fuente, o sea, qué objeto debe estar a este lado de la ecuación. En la teoría newtoniana, la fuente del campo gravitacional es la densidad de masa, como vimos aquí, o si ustedes quieren, aquí. Ahora bien, en relatividad, la masa no es más que una forma de energía, por lo que parece adecuado postular a la energía, de alguna manera, como fuente de la gravitación. Pero la energía es solo una componente de un objeto más complejo, el cuadrimomento, el P-mu. Acuérdense, la energía es la primera componente de P-mu. Ahora bien, una de las características principales del cuadrimomentum es que es una cantidad conservada. Igual, por ejemplo, que la carga eléctrica. Entonces, va a ser útil escribir una ecuación para la conservación del momentum. Y nos vamos a guiar por una ecuación que nosotros conocemos muy bien, que es la ecuación para la conservación de la carga eléctrica, que es la ecuación de continuidad. La conservación de la carga eléctrica nos dice, se puede expresar en esta ecuación. El cambio temporal de la densidad de carga más la divergencia de la corriente tiene que ser igual a cero. Esto es una típica ecuación de conservación. Y esta es la ecuación de conservación de la ecuación de conservación de la carga. Esta corriente, este J aquí, es la densidad de corriente eléctrica, mientras que este ρ es la densidad de carga eléctrica. Uno puede expresar esta ecuación de manera covariante, de hecho. Uno puede definir una cuadricorriente, que es un cuadrivector cuyas componentes son la densidad de carga y la densidad de corriente. Bueno, de hecho, con esta cuadricorriente las ecuaciones de Maxwell se escriben de esta manera, pero eso ya no importa. Para los que no estén familiarizados con la formulación covariante de la electrodinámica, en los apuntes hay un apéndice en que explico brevemente cómo se construye. Sería bueno que lo revisaran. Ya, ok. Déjenme leer esta parte de los apuntes porque yo creo que está bien explicado aquí en los apuntes.
En el caso que nos interesa, esperaríamos que la fuente de la gravitación sea la corriente conservada. La corriente conservada, no, aquí está sobrando un conservada. Eso. Es la corriente conservada asociada al cuadrimomentum. Ahora, pero ¿cuál es la corriente conservada? ¿Cómo la definimos? Entonces vamos a tratar de definir el equivalente a la cuadricorriente, pero en términos de en términos del momento. En realidad hay formas rigurosas de encontrarla, por ejemplo, usando el teorema de Noether. Para los que disfrutaron el curso de mecánica, conocen bien el teorema de Noether, pero yo no voy a usar ese approach. Voy a tomar un camino heurístico, como es costumbre en este curso. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la electrodinámica como guía. Vamos a suponer que tenemos una caja de dimensiones delta x1, delta x2 y delta x3, donde x1, x2 y x3 hace referencia a las coordenadas, ¿no? Tenemos un sistema de coordenadas que es x0, x1, x2 y x3. Podría haberlo llamado x y z, pero sale más bonito si uso índices. Entonces vamos a considerar que dentro de la caja, hay una carga total instantánea que es Q. Aunque parte de la carga puede fluir a través de las corrientes, a través de las paredes en forma de corriente. Bajo estas condiciones, las componentes de las cuadricorrientes son J0 es la densidad de carga, o sea, es la carga dividida por el volumen de la caja, y el volumen de la caja es delta x1 por delta x2 por delta x3. La componente J1, que es, digamos, la componente en la dirección 1 de la densidad de corriente, es la carga eléctrica partido por dx0. x0 es el tiempo, entonces la carga partido por x0 es la corriente eléctrica, y dividido por dx2 veces dx3, eso me da la densidad de corriente a través de la pared 1, en la dirección 1. De la misma manera, la componente 2 de la densidad de corriente es Q partido por x0, eso forma la corriente eléctrica, partido por x1 por x3. Y, de igual manera, J3 es esto de aquí. Si ustedes se fijan, el valor del índice aquí es el mismo valor del x que está faltando en el denominador. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien perdido? Ya. Ok. Ahora tenemos que construir la corriente, pero para el momentum. Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos la cantidad conservada, en el caso anterior es la carga. Ahora, nuestra cantidad conservada es un cuadrivector, P mu. Por lo tanto, nuestra corriente va a tener que tener un índice mu ahí. Y a la corriente la voy a llamar T.
Y defino estas componentes de la misma manera como lo definí antes, o sea, la cantidad conservada, y aquí en el segundo índice coloco el índice que me falta en el denominador, pero la estructura es la misma que la densidad de corriente. ¿Ok? Bueno, esto de aquí, este tensor mu-nu, que es la corriente que estábamos buscando, la corriente conservada asociada al cuadrimomentum, este tensor de mu-nu se llama tensor de energía momentum. Y este tensor tiene una ley de conservación. En términos de J mu, la ecuación de conservación de la carga se escribe como bueno, ok. Esta ecuación que estoy escribiendo aquí es exactamente esta ecuación, solo que escrita en términos de del J. Y este nabla debería ser una derivada parcial, pero en espacios curvos uno tiene que cambiar las derivadas parciales por derivadas covariantes, entonces me queda eso de aquí. Esta es la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la carga. Entonces, T mu nu tiene que satisfacer una ecuación parecida. De hecho, la ecuación debería ser debería ser esa. Y lo que hacemos simplemente es sustituir la corriente por el T mu nu, que es lo que nosotros encontramos. Por lo tanto, el T mu nu tiene que la ecuación de conservación para el momentum, para el cuadrimomentum, es esta ecuación de aquí. ¿Okay? Y ya tenemos todos los elementos para postular las ecuaciones de Einstein. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase porque se me acabó el tiempo. ¿Ok? Repasen lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos visto hoy día, porque hay hartos argumentos que di que hay que entenderlos bien, y la próxima clase postulamos las ecuaciones de Einstein. ¿Les parece? Muy bien. Paro de grabar entonces y me despido.